Y bien, les doy la bienvenida a nuestro cuarto episodio del programa Elite. Hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar del efecto placebo, vamos a hablar del poder de la mente versus el poder de las moléculas. Va a resultar muy interesante y quiero inicialmente hablarte un poco de la historia de Henry Beecher. ¿Ok? Henry Beecher era un médico anestesiólogo de la Segunda Guerra Mundial. Te hablé un poquito de ello en el audio que te envié anteriormente. Él estaba en el frente de guerra italiana, específicamente en el año 1943. Y en esa oportunidad, pues con la cantidad de heridos que se manejaban en la Segunda Guerra Mundial, llegado un momento se quedó sin morfina, imagínate. Y con la cantidad de heridos por metralla, por armas de fuego, por fracturas, por bombas, pues uno de los principales problemas en los soldados era precisamente el dolor. En eso llega uno de los soldados que tenía una fractura abierta y necesitaba realizarle una intervención quirúrgica. Entonces, a ver, no tenía morfina, que se le había acabado, y el médico decía, bueno, si le hago la intervención en estas condiciones es muy probable que entre en un shock cardiogénico y fallezca en el procedimiento. No sabía qué hacer, si hacerle la intervención quirúrgica sin anestesia o qué hacer. Entonces, la enfermera que estaba junto a él, sin decirle nada, colocó en una jeringa solución fisiológica, solución al 09, diciéndole que era una morfina que todavía quedaba, y el médico se la administró diciéndole que era una morfina muy potente. El dolor se dio de forma impresionante y pudo realizar el procedimiento. Luego la enfermera le cuenta lo que había hecho y él quedó impresionado y estuvo viviendo esas mismas circunstancias durante muchos otros episodios en la guerra, donde al quedarse sin morfina administraba solución fisiológica, lo cual era absurdo para él, era ilógico para él, pero funcionaba. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Hoy vamos a hablar de cómo nace este efecto placebo y cuáles son las implicaciones en el día actual. Una vez que este médico regresa a Estados Unidos, era un médico estadounidense, publica el artículo The Powerful of Placebo, ¿ok? Y lo publica en el Journal of American Medical Association y lo hace en 1955. Y él hace un metaanálisis, él lo que hace es ver otros estudios y sacar, digamos, las conclusiones que fueron las siguientes. 35% de los pacientes que recibían un placebo mejoraban significativamente al administrársele siempre y cuando creyeran que era una medicina real. Esto fue muy impresionante. Ahora bien, ¿qué es un placebo? Un placebo es una sustancia inerte, que no es una molécula que está hecha para curar precisamente. Pero una de las cosas más importantes del placebo, primero es que exista, ¿no? Bien sea una pastilla, una inyección, un procedimiento quirúrgico. En segunda instancia, el contexto. El contexto es muy importante. Es como el ritual frente al que se administra ese placebo. Y ese mismo ritual, la bata blanca del médico, el olor al hospital, un monitor cardíaco, todo ese mismo ritual, digamos, favorece el efecto del placebo en sí. Y por última instancia, y muy importante, la expectativa. La expectativa en sí del placebo. E incluso la actitud del personal de salud. Todo esto lo que hace es modificar la percepción que tiene la persona acerca de algunos síntomas. Bien, vamos a hablar un poco de que no se trata de una magia en realidad, sino que se trata de neurobiología pura. Es decir, tiene una explicación científica el efecto placebo. Hoy vamos a hablar de tres puntos muy importantes. Vamos a hablar de qué pasa en el cerebro cuando se da este efecto placebo. También vamos a hablar de los factores que potencian desde un enfoque de la psicología médica. Y también vamos a hablar de cuáles son los aspectos éticos y del método científico que está relacionado con el efecto placebo. Así que si te interesa todo esto, te invito a quedarte hasta el final. Va a resultar muy interesante, digamos, en medio también de lo que estamos nosotros formándonos dentro de las ciencias de la salud.
Y hoy también quiero presentarte, aquí está, aquí te lo estoy señalando con el dedo pulgar. Esta es la mascota del equipo, él es Leoncio, y te voy a contar un poquito. Leoncio, a ver, se lo regalaron a mi novia. Ella me dijo, di que que yo soy tu prometida. Bueno, mi prometida. Sí, está bien, y es verdad. A ver, se lo regalaron a ella. Ella estuvo estudiando en la universidad y estuvo residenciada en la casa de un señor, un abuelo que la atendió durante muchos años. Y luego, cuando ya se iba de esa casa, le regaló este león y hoy forma parte del equipo como parte de toda la ambientación que tenemos de fondo. Bueno, a ver, vamos entonces a comenzar. Vamos a hablar inicialmente de, a ver, a ver, ya va, aquí. Vamos a hablar inicialmente de qué pasa en el cerebro en el momento del efecto placebo, ¿ok? Lo primero es que nosotros en nuestro cerebro tenemos una especie de farmacia interna, ¿ok? Nosotros en nuestro cerebro se pueden liberar moléculas que se parecen mucho a a la morfina. Estas se llaman endorfinas. Estos son como opioides naturales, ¿ok? Dentro de ellas están algunos neurotransmisores como por ejemplo la dopamina. ¿Ok? La dopamina es bien conocida como el neurotransmisor que nos hace sentir placer o recompensa. ¿Ok? Específicamente en nuestro cerebro, cuando se activa el efecto placebo, se libera dopamina en un área del cerebro llamado núcleo accumbens. El núcleo accumbens se activa y libera dopamina, lo cual genera toda esta sensación de bienestar, reduce la ansiedad. Bien. Por otro lado, hay otra cosa bien interesante, que es que nuestro cerebro funciona como para cerrar la compuerta del dolor. ¿Y cómo funciona? Hay un área también de nuestro cerebro, justo en el tronco encefálico, que se llama la sustancia gris periacueductal. En esta sustancia gris se liberan endorfinas y encefalinas que viajan por todo el conducto central de la médula espinal y en ese conducto central afecta entonces a toda la médula, porque ese conducto está lleno de líquido cefalorraquídeo y entonces de alguna manera bloquea los receptores, de hecho se unen los receptores opioides y bloquea la sensación de dolor. ¿Ok? Esto es bien interesante. Hay otro elemento también que forma parte del efecto placebo y es el condicionamiento clásico. El hecho de que nuestro cerebro esté condicionado a algunas cosas. Ha escuchado hablar del perro de Pavlov, ¿verdad? El perro le ponían una comida y le sonaban una campanita. Y luego le sonaban la campanita de forma repetitiva junto con la comida. Una vez que, claro, el perro normalmente cuando ve la comida comienza a salivar, ¿verdad? Así como cuando nosotros escuchamos un papelito de un dulce, de una chuchería, tal cual, lo mismo, ¿verdad? Luego al perro le ponían solo el sonido, pero no la comida, igualito empezaba a salivar. Bien, eso es condicionamiento. Y nuestro cerebro se acostumbra de alguna manera a la expectativa, lo cual es muy importante. Esto ocurre en la corteza prefrontal dorsolateral, esto es en nuestro lóbulo frontal. Esta zona del cerebro es encargada de generar la expectativa y digamos, la expectativa lógica, porque lo hemos vivido antes y porque sabemos que está relacionado. Todo esto, de hecho, se puede demostrar porque cuando administramos naloxona, que es un fármaco que bloquea los receptores de morfina, los receptores opioides, entonces se bloquea el efecto placebo. Lo que quiere decir es que cuando se activa el efecto placebo, nosotros mismos, por medio de estos tres mecanismos que les he dicho, la secreción de dopamina, la secreción de endorfina, bloqueamos el dolor. Y tanto es así que si administramos naloxona, entonces esa naloxona desplaza la morfina y entonces se reactiva el dolor. ¿Ok? Es decir, entonces es simplemente una neurotransmisión interna, una señalización interna que produce este efecto placebo. ¿Ok? Está bien explicado. Vamos a pasar ahora al tópico segundo del día de hoy. Vamos a hablar cuáles son los factores que potencian este efecto placebo, tal como lo plantea la psicología médica. Primero, el ritual médico. El ritual en sí es muy importante. Por un lado, tenemos como una especie de jerarquía en cuanto al efecto positivo que puede tener alguna intervención. Por ejemplo, se sabe que una pastilla,
Por ejemplo, una pastilla que, nos, que podamos ingerirla tiene cierto efecto, pero si la persona toma dos pastillas, entonces el efecto placebo es mayor, porque la expectativa es mayor también. Por otro lado, hay algo interesante. Entre más invasivo sea el procedimiento, mayor es el efecto placebo. Por ejemplo, una pastilla versus una inyección, nosotros percibimos la inyección como una intervención que va a tener un mayor efecto. Entonces, las inyecciones en general tienen un mejor efecto placebo que las pastillas. Y por otro lado, una intervención quirúrgica falsa tiene mayor resultado que las anteriores porque es un procedimiento más invasivo. Entonces, se han dado casos donde hay una intervención quirúrgica, entre comillas, y lo único que se hace es una cicatriz. Y luego se cierra y la persona siente una mejoría importante de los síntomas porque cree todo su cerebro y su neurobiología piensa que lo que se realizó estuvo bien. ¿Ok? Tiene un efecto y ese efecto esperado lo vive en realidad. ¿Ok? Por lo mismo que hemos explicado antes. También incluso afecta al efecto placebo el precio y el color. Interesante. Por ejemplo, si le damos a dos grupos de personas dos pastillas y decimos que una tiene cierto valor, por ejemplo, cuesta $2.5 y la otra cuesta $0.1, entonces la persona percibe que la que cuesta 2.5 es mejor y el efecto placebo se multiplica en ese caso, lo cual también lo hace muy interesante. Por otro lado, el color de la pastilla también afecta al efecto placebo. Por ejemplo, suele utilizarse el color anaranjado, el rojo, el amarillo para pastillas que tienen como finalidad aliviar el dolor, ¿ok? O digamos calmar, por ejemplo, alguna dolencia que tenga la persona. ¿Ok? Sin embargo, hay otros colores que tienen efectos distintos. Por ejemplo, colores como el azul, ¿ok? Tienen mejores efectos sedantes cuando necesitamos un ansiolítico, por ejemplo. Y también interesante que podamos entender que existe también el efecto nocebo. El efecto nocebo es el efecto contrario al efecto placebo. Es cuando se generan las expectativas negativas frente a algo. Por ejemplo, si un paciente, si un médico le dice al paciente, uy, si un médico le dice al paciente que no va a ver, que va a recibir efectos secundarios, entonces el paciente en realidad podría sufrir esos efectos secundarios, aunque le esté administrando solamente agua. ¿Ok? A ver, vamos a continuar lo que estábamos diciendo. Estábamos hablando de los colores de las pastillas y luego pasamos al tópico del efecto nocebo. El efecto nocebo, de lo que trata el efecto nocebo es que si, por ejemplo, un médico o un personal de salud le dice a un paciente que este medicamento, por ejemplo, tiene efectos secundarios muy importantes, es muy probable que la persona realmente sienta esos efectos secundarios aunque se le esté administrando solamente agua. El efecto nocebo sería el contrario al efecto placebo. Es como el gemelo malvado. ¿Sí? Entonces también existe y debemos tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, de hecho, esto es un poco la explicación de por qué nosotros cuando solemos leer un prospecto de una medicina y leemos los efectos secundarios, muchos que leen el prospecto y leen los efectos secundarios terminan entonces viviendo esos efectos secundarios. Por eso quizás no es tan bueno hacer. Ok, o por lo menos entender que los porcentajes de los efectos secundarios suelen ser muy, muy bajos. También esto te deja cabida algo bien interesante y es que la relación médico-paciente es sumamente importante. Como vemos entonces lo que dice el médico y lo que dice el personal de salud al paciente es fundamental. Entonces, por ejemplo, ¿qué se ha visto? ¿Cómo influye el médico en el efecto placebo? Primero, mirar a los ojos. Los médicos que miran a los ojos tienen una vinculación con el efecto placebo que a su vez se vincula con el efecto del tratamiento. El final del tratamiento funciona mejor en los pacientes de aquellos médicos que miran a los ojos. Increíble. También aquellos médicos que escuchan con atención
también tienes un menor fracaso del tratamiento y aquellos médicos que muestran calidez y seguridad, y por supuesto esto digo médicos, pero extrapolados a todo el personal de salud, por supuesto. Bien, vamos ahora a nuestro tercer bloque. La tercera, a ver, ¿sí? La tercera parte del día de hoy. Entonces, vamos a hablar ahora de la ética y el método científico vinculado con el efecto placebo. Y lo primero es, a ver, hay algo interesante. Primero, ¿es correcto utilizar el efecto placebo? Es porque de alguna forma es como una mentira, ¿verdad? ¿Es correcto mentir al paciente en relación a algo que realmente no es un medicamento? Y si lo analizamos desde un punto de vista ético, el principio de beneficencia dice que sí. O sea, ¿por qué? Porque en realidad, si entendemos que el efecto placebo sí va a generar un beneficio, entonces yo puedo darlo sabiendo que de verdad va a generar un beneficio en el paciente. Y esto es importante. Entonces, por un lado tenemos un principio ético que dice que sí, deberíamos utilizar el efecto placebo. Por otro lado, dice el principio de autonomía, que es que el paciente tiene derecho a saber lo que se está tomando, diría que no. Hoy día tenemos un enfoque, digamos, en el medio, donde se le explica al paciente que, por ejemplo, un medicamento podría no tener la molécula que, en la que se espera que tenga el efecto, pero que igual se ha determinado que esa pastilla tiene efectos positivos en relación a los síntomas y todo eso es cierto. ¿Ok? ¿Y cuándo se utiliza esta situación? O sea, ¿en qué momento se vive esta situación de que tenga que administrársele a un paciente una pastilla falsa, por ejemplo? En los estudios de doble ciego. Hoy día, todos los medicamentos para poder salir al mercado deben pasar por un estudio llamado doble ciego. El doble ciego es cuando agarramos pacientes, los dividimos en dos grupos, y a un grupo se le administra el medicamento real y a otro se le administra un placebo. Y doble ciego se refiere a que el paciente no sabe quiénes realmente van a recibir el medicamento real, y el médico o quienes van a administrar el tratamiento tampoco saben cuáles son las pastillas reales, cuál es el tratamiento real, quiénes lo reciben como de todo el grupo, quiénes son los que realmente lo reciben. Y eso es para evitar que el lenguaje corporal del personal de salud influya sobre la percepción del paciente. Al final todo esto se hace porque si un medicamento no es capaz de superar el efecto placebo, entonces no sale al mercado. El medicamento tiene que ser capaz de superar la mejoría que vive el paciente por solamente tomarse una pastilla. Es decir, tiene que ser capaz de superar el efecto placebo, lo cual entonces hoy día es fundamental en relación a la farmacología y a determinar que un medicamento realmente funciona. ¿Ok? También tenemos que aclarar algo. ¿Cuáles son los límites reales del efecto placebo? Ok, primero, hay que aclarar algo. El efecto placebo no cura la raíz de la enfermedad. ¿Ok? El efecto placebo, por ejemplo, no cura el cáncer, no elimina bacterias, no elimina virus, ¿ok? No va a curar una fractura, por ejemplo, pero hay algo que sí hace, y que de hecho se ha determinado muy bien que lo hace, que es, por ejemplo, disminuir algunos síntomas como náuseas, como fatiga, como dolor crónico, como insomnio, y hay una mejora drástica en la calidad de vida, en la percepción del paciente en relación a la calidad de vida. Así que tenemos algunas herramientas, o sea, entendemos que el efecto placebo funciona muy bien para algunas cosas, funciona no tan bien de pronto o no funciona para algunas otras cosas, hay unas bien determinadas. Ok, bien, entonces, por un lado, hay algunas cosas que podemos extraer para nosotros y que es importante que nos llevemos. Por un lado, el efecto placebo es una prueba de que la relación médico-paciente es fundamental para el éxito del tratamiento. El personal de salud, la, la seguridad que demuestra el personal de salud y, a ver, lo que el mismo personal de salud crea en el tratamiento, eso se extrapola al paciente y de alguna forma influye en el éxito o el fracaso del tratamiento. Por otro lado, sabemos
en qué cosas ayuda, ¿verdad? Y qué cosas no ayuda al efecto placebo. Y algo interesante, ¿verdad? Por un lado, la, a ver, de alguna forma nos llevamos algo, la medicina es mucho más que moléculas, ¿ok? Y, a ver, estudiar en ciencias de la salud no es solamente aprender de receptores, de farmacología, por ejemplo, sino que es también entender cómo nosotros, ustedes de pronto como futuros médicos, como futuros profesionales de la salud, o sea, el área específica, cual sea que vayan a manejar, nuestra voz, nuestra empatía, nuestra confianza son capaces de generar efectos positivos en el paciente y son también una herramienta terapéutica. Entonces, quiero que te lleves esto y que de alguna forma, a ver, a ver, que lo coloques dentro de tu comportamiento futuro como personal de salud. ¿Ok? Bien, chicos, a ver, vamos a abrir ahora el espacio de preguntas, como siempre hacemos. ¿Ok? A ver que ahora les invito a que si tienen alguna duda puedan plantearla. Voy a activar para que puedan entonces hacer una pregunta verbal, es decir, puedan activar su micrófono y puedan hacer la pregunta por medio de voz. ¿Ok? Bien. ¿Van a haber preguntas al final de la clase? Sí, como siempre, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, ¿qué dudas tenemos en relación? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del episodio de hoy? Bueno, hola, buenas noches ya. Yo quisiera preguntarle a usted algo. Si considera que, por ejemplo, los famosos test o guarapos se podrían considerar una sustancia inerte y por lo tanto generar un efecto placebo. Mira, la mayoría de las veces lo que sucede es que esos guarapos, como tú le dices, donde se toma, por ejemplo, ya va un momentico, voy a configurar esto aquí. Voy con Damelis, ¿verdad? Damelis fue la que hizo la pregunta, ¿cierto? Ah, primero, la mayoría de las veces, Damelis, sí, la mayoría de las veces, esos guarapos o preparados, que muchas veces, o eso técnicamente se llaman infusiones, donde colocamos de pronto algunas plantas que consideramos medicinales dentro, en agua a hervir, por ejemplo, y luego se la administra al paciente, muchas de ellas sí funcionan realmente y las moléculas se extraen, las moléculas farmacológicas se extraen a partir de allí, los fármacos existen muchos de ellos porque los descubrimos en la naturaleza. Y creo que de eso habíamos hablado antes, pero hay un gran pero acá. Primero, no hay, normalmente no hay un estudio sistematizado para saber si funciona o no. Así que no podemos descartar el efecto placebo. Tiene que haber un efecto placebo que influye en la mejoría de la persona. Por otro lado, muchas veces, a ver, no se acierta en cuanto a exactamente qué tiene el paciente y qué debo administrar, sino que de pronto se le administra, bueno, tómate esto, que eso de pronto te va a ayudar, y realmente no hay un estudio que determine que sí va a ayudar, entonces no podemos separar el efecto placebo allí. Por otro lado, las concentraciones que quedan luego de una infusión, como varían de una persona a otra, la cantidad de hojas que coloca en la olla, por ejemplo, el tiempo que pasa cocinándose y la cantidad de agua que usa, entonces quedan distintas concentraciones. En muchos casos puede llegar a ser tóxico. Entonces, por eso, en general, la medicina no recomienda el uso de infusiones, recomienda el uso de fármacos donde sabes exactamente qué dosis te estás tomando. Ya se conoce el rango de dosis eficiente, terapéutica, el rango de dosis tóxicas, porque hasta los mejores medicamentos como el acetaminofén y paracetamol pueden llegar a ser tóxicos, son muy seguros, pero también pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, en general, ese tipo de infusiones no son recomendadas. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Qué les llamó la atención en medio de lo que estuvimos hablando? Si pueden activar su micrófono estará mejor. Vamos a ver. Igual aquí Eh, pregunta. Dime. yo tengo varias preguntas, de hecho, las escribí aquí en el chat. Adelante, Mari. Wow, sí. Eh, sí, tengo varias. Es que está interesante el tema. Ok, a ver, la voy a leer aquí. ¿La quimioterapia es una especie de efecto placebo? No. A ver, lo que usa la medicina tradicional, fíjate que pasa por un proceso de doble ciego,
Eso quiere decir que lo que usa la medicina como la conocemos, científica, y creo que me equivoqué, no es la tradicional. Lo que usa la medicina científica sobrepasa el efecto placebo. La quimioterapia no es un efecto placebo. La quimioterapia es, a ver, un conjunto de fármacos que afectan a las células, que matan células, y matan células buenas y matan células malas. ¿Ok? Por eso tiene sus efectos secundarios. Entonces no es un efecto placebo. ¿Ok? ¿Qué pasa con los autistas que se incomodan con las miradas? ¿A ellos les ayuda que el médico los mire a los ojos? Sí, no, no, no. Ahí no, ¿verdad? Por supuesto, hay sus excepciones, ¿ok? Las personas con trastorno del espectro autista se sienten incómodas en ese caso y la forma entonces de ganarse la confianza de una persona con un trastorno del espectro autista es distinto, ¿ok? El punto es Ah, que se pueda realizar un vínculo positivo entre el personal de salud y el paciente, ¿ok? En este caso, digamos, para lo que dentro de la regla normal, ¿ok? Una curva de la normalidad, es lo que a la mayoría, digamos, tiene un efecto positivo, es mirar a los ojos, pero evidentemente no son todos, ¿sí? Puede pasar al revés, que con una inyección creas que te ayuda y no te ayuda. Claro, puede pasar al revés, ¿ok? Pero ayuda si la inyección, si realmente la persona cree que le va a ayudar, ¿ok? Pero obviamente se han dado casos al inverso, por ejemplo, cuando una persona es alérgica a algo, no lo sabe, se le administra y termina, así piensa que se va a curar, termina obteniendo una reacción adversa. O sea, que el efecto placebo, estamos viendo que sí existe, tiene sus límites y, a ver, acompaña a la biología, pero la biología también es la base y no está sola. Así que las dos cosas influyen mucho. mm, También vimos que el efecto ok. placebo tiene sus límites y no cura la enfermedad propiamente, sino que disminuye la sensación de dolor. Entonces, aquellos en los que el problema central es la sensación, las sensaciones, no solo las de dolor, sino las distintas sensaciones, entonces, por supuesto, ayuda mucho. Estábamos hablando de que si podía pasar al revés, sí, puede pasar al revés en el sentido de una persona que, por ejemplo, es alérgica a algo, se la administra y termina obteniendo una respuesta contraria, a pesar de que creía que iba a obtener una respuesta positiva. Muchas gracias por esperarme aquí. Lo que pasa es que habíamos conectado algo mal acá y por eso hemos tenido algunas fallas. Ok, vamos a ver. Entonces las pastillas no funcionan y el cerebro, ¿quién cree que nos va a ayudar? No, claro que sí. Creo que ya lo aclaramos, ¿verdad? Hay un Sí, 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 componente esa parte biológico. ya quedó aclarada con lo del diagnóstico de las pastillas y todo eso. Sí, hay una parte biológica muy importante que no podemos obviar. Y hay también una parte del efecto placebo que tampoco podemos obviar y una gran influencia de la mente sobre la forma en la que reaccionamos y más allá de esto, de hecho también cómo reacciona nuestro sistema inmunológico y cómo nosotros, a ver, incluso un poco más allá por medio de la psiconeuroinmunología, que va a ser uno de los tópicos que vamos a hablar más adelante, también influye mucho en la aparición o desaparición de enfermedades biológicas reales, ¿ok? ¿Los animales pueden sentir un efecto placebo? Sí, y te voy a contar algo que lo deben haber escuchado mucho, ¿ok? Hace poquito, a ver, mi novia, ella me dijo, no, tu prometida, ah, sí, mi prometida, ella es la que cuida a nuestra mascota, que es Tequila. No sé si yo les he compartido algunas fotografías por la comunidad, no sé si la han visto, es una pincher miniatura, luego se Sí, la, ¿ok? yo lo Y, conozco. bueno, ya la conocen. Entonces, los perros, ella se fue en diciembre, los perros la vimos como deprimida y fuimos a la veterinaria, es cierto, de hecho se enfermó, ¿ok? Entonces fíjate cómo influye la mente, es algo biológico también, cómo influye la mente la salud. Y lo vemos no solamente en nosotros, ¿ok? Sino en los animales, lo podemos ver. Ella se terminó enfermando por la dieta, le estábamos dando una mala dieta. Lamentablemente nos corrigieron, nos jalaron las orejas, la veterinaria, pero no cayó, digamos, no tuvo ese efecto real, sino cuando se sumó el hecho de que se puso triste porque no estaba su dueña principal. ¿Ok? Yo también estaba triste, pero no me enfermé. Ajá. Bien. Y en el caso, y si incluso obligándote en el caso de alguien muy deprimido con efecto no placebo, ¿cómo puede activar el efecto placebo? Ah, porque igual tiene
tiene un efecto, igual tiene un efecto biológico importante que ayuda entonces a la persona a mejorar, ciertamente. ¿Ok? Fíjate que lo que estábamos diciendo con el efecto placebo era que se secretaban endorfinas internas. ¿Ok? Yo puedo administrar una morfina externa y es básicamente la misma molécula y llega a los mismos receptores, que son los receptores de opioides, ¿ok? Puede llegar la morfina o puede llegar moléculas propias, ¿ok? Pero como sea, si hay acción sobre esos receptores, solo que la molécula la secretamos o nosotros mismos o la administramos externamente, así que siempre hay una explicación, ¿ok? A veces no las conocemos todas, ¿ok? Bueno, muy bien. A ver, creo que ya respondí todas, ¿verdad? El efecto Este, placebo. Dime, Mari. sí, que le iba a comentar. En el caso cuando un paciente ha ocurrido muchas veces que un paciente con, no sé, ya está terminal, está muriendo, muchas veces se mejoran de repente y luego fallecen. ¿Eso Sí, tiene que ver con eso? está descrito, no creo que tenga que ver con esto, pero está descrito y no hay una explicación real, digamos, la conciencia terminal, ¿ok? No hay una explicación real, digamos, aceptada científicamente. Está descrito de que sí sucede, que un paciente que está a punto de fallecer parece que tuviese como un golpe de conciencia y, a ver, como que vuelve en sí y se despide de sus familiares, tiene un momento bonito y luego fallece. Sí, está descrito, eso es real, pero no creo que tenga que ver con el propio efecto placebo, más allá de pronto de algo espiritual o algo que todavía no hemos sabido explicar. ¿Ok? La ciencia No hay todavía una explicación todavía médica no, para eso. aceptable no, no hay una explicación todavía biológica para eso. Mm. Allí muchas veces logramos entender que la medicina va un poquito más allá, ¿verdad? O sea, la salud y el proceso de salud-enfermedad, hay cosas que no entendemos y pensamos que deben haber cosas que todavía no manejamos, ¿ok? Bien, Ok, Giovanna dice, muchas gracias. a la orden, Giovanna dice, ¿el efecto placebo puede curar algunas enfermedades básicas o solamente el dolor? Hablamos de cosas que sí puede curar el efecto placebo, sobre todo están relacionadas con las sensaciones como náuseas, insomnio, ansiedad, estrés, pero no puede curar, por ejemplo, bacterias, no pueden matar bacterias, no pueden matar virus, no puede curar el cáncer propiamente o, digamos, algún tipo de lesión grande como una fractura, ¿verdad? Lo que sí está vinculado, por ejemplo, es que el estado emocional influye sobre la velocidad de cicatrización, pero el propio efecto placebo no, sino ya es como un sistema inmunológico mejor fortalecido por un mejor manejo de las emociones, ¿ok? Bien, chicos, si no hay más preguntas, muy bien, veo que no hay más preguntas. Yo quiero preguntar otras dos cosas. Bien, adelante. Em, Bueno, yo quisiera preguntar también si el efecto placebo puede funcionar incluso si el paciente o uno mismo está consciente de que es un efecto placebo, o sea, de que la sustancia no te va a hacer nada. Por ejemplo, tomar una pastilla no te va a servir, pero igual uno se siente mejor. ¿Sí? Hay estudios que demuestran eso, que la persona sabe que se está tomando una pastilla que lo que contiene es almidón, pero todo el ritual de hacerlo, de pararse frente al mueble donde tengas las pastillas, sacarlo, destaparlo, ingerirlo, aunque la persona sepa que realmente no tiene una molécula, pero si está convencida de que le va a ayudar, lo hace. ¿Ok? Está descrito. ¿Sí? Tal cual. Y ese es el fundamento del cual hablamos ahorita, donde hay un estudio doble ciego y hay personas que aunque reciban lo que no es correcto, igual lo terminan teniendo y saben realmente que algunos no van a recibir la molécula que es el fármaco propiamente. ¿Ok? Bien, Ok, chicos. y la otra pregunta es que si unas personas pueden ser más, ¿cómo decirlo?, respondientes, o sea, que pueden responder más rápido al efecto placebo que otras. Sí, también, ¿ok? Porque algunos de pronto se lo creen, es muy difícil medir cuánto cree una persona que algún medicamento le va a ayudar. Entonces es muy difícil, es algo muy cualitativo, pero sí se ha visto que en algunas personas el efecto placebo es mayor y en otras no, ¿ok? En general, fíjate lo que decía el estudio inicial, que 35% de los pacientes a los que se le administra un placebo experimentan
una disminución de los síntomas. O sea, es un porcentaje, pero no son todos absolutamente. Así que hay percepciones distintas. Eso es así. ¿Bien? Los antidepresivos pueden ser algo así, o sea, porque tienen, claro, su parte médica, pero también el hecho de que el paciente conozca que, no sé, esa pastilla le va a ayudar, ¿tiene también que ver o no? Se sabe que el efecto placebo ayuda mucho al estrés, a la ansiedad, el insomnio, y estos son síntomas muchas veces de la depresión. Así que va a ayudar en los síntomas. Si tiene la persona una raíz orgánica, probablemente esa raíz orgánica se mantenga, pero sí ayuda a la sensación y a los síntomas que está expresando la persona en su condición. Ujú. Muy bien. Ok, Ok, gracias. bien, la orden, chicos. Chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy, como siempre. Espero que todo esto les haya funcionado. Para los que vean esta grabación, que luego se va a publicar también, les invito entonces a que abajo en la descripción aprovechen de informarse acerca de nuestro próximo evento gratuito. Y bien, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Aquí el doctor Berbins. Les recuerdo que me dedico a ayudar a futuros estudiantes de ciencias de la salud a brillar en sus carreras. Así que, chao, chao. Nos seguimos encontrando. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego. Si te gustó este contenido y quieres desarrollar aún más tu conocimiento en las ciencias de la salud, quiero invitarte a nuestro próximo evento gratuito. Aquí abajo vas a conseguir un enlace, puedes registrarte, vas a llegar a un grupo VIP y la información la vas a conseguir en la descripción del grupo. Nos vemos en vivo por Zoom.